¿Cómo están? Damos a Dios muchas gracias por estar otra vez por este medio compartiendo de su palabra santa en la expectativa gloriosa que el Espíritu Santo lo utilice y traiga la bendición que necesitas. Vamos a tomar de la Biblia el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 7. Solamente un versículo que es muy conocido. Tal vez hasta lo sabes de memoria, pero hay una enseñanza tan importante que no podemos soslayar. Una enseñanza que tenemos que tenerla presente siempre, porque es parte de nuestra vida y de esa vida que camina junto a Jesús. Josué, capítulo 1, versículo 7. La lectura de la palabra del Señor dice de la siguiente manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es palabra de Dios. Esta palabra preciosa que siempre nos ilumina. Recordar aquella expresión de David en el Salmo 119, es el capítulo más extenso que hay en la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es evidente que para todos los que estamos en el camino del Señor, la prioridad, el número uno de todas las prioridades que podemos tener, el número uno, por eso digo, la prioridad es la palabra de Dios. Si honro la palabra de Dios, empiezo a honrar al Dios de la palabra. Este texto en forma especial nos dice cómo honrar la palabra. Solamente esfuérzate. Solamente esfuérzate. Cuando Dios te mira y conoce que estás preocupado por honrar la palabra, Dios conoce tu esfuerzo. Porque si hablamos de esfuerzo, el esfuerzo se consigue cuando la voluntad está dispuesta a no ceder. Por eso es esfuerzo, es sacar fuerza de donde no tengo, inventar fuerzas o algún restito que me queda antes de sucumbir, antes de cejar en el intento, antes de desistir. ¿Te queda algún restito? Esfuérzate. Eso es el esfuerzo. Esfuérzate y sé muy valiente. La disposición a aprovechar al máximo ese resto de fuerza que me queda trae consigo esta valentía, esta decisión que no es casual. Estamos hablando de empeño, estamos hablando voluntad dispuesta a no caer, a no desistir, a avanzar. Y Dios, si mira eso, vuelve a decirte: hazlo por mi palabra. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Las palabras originales, es evidente, son palabras para Josué, Josué hijo de Nun, Josué el sucesor de Moisés. Los últimos capítulos del libro anterior, el quinto libro del Pentateuco, nos está hablando la orden directa de Dios de traspasar la unción que tenía Moisés al joven
Josué. Imposición de manos. El ABC doctrinal de la Biblia incluye el tema imposición de manos. Traspaso de unción. Es un tema que conocemos los que ministramos la palabra de Dios. Por ejemplo, en nuestra asociación, la Unión de las Asambleas de Dios, cada vez que está nombrando ministros ordenados, se hace una reunión de consagración especial y todo el ministerio del CDN baja a poner las manos sobre los hermanos que están siendo ordenados al ejercicio pleno del ministerio que han recibido del Señor. Algo similar a lo que aquí se narra. Poner las manos y traspasar la unción que Dios ha dado. En este caso, Josué tiene por medio de esa unción la capacidad de resistencia especial que lo va a ayudar cuando él se esfuerza para poner por obra lo que dice aquí, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Bueno, más que Moisés. Hebreos, el capítulo 3, nos dice que Moisés fue fiel sobre toda la casa. Pero Jesús, no solamente como siervo, que lo fue, y con toda la letra en mayúscula, sino también como hijo de Dios, dándonos ejemplo desde el bautismo. Cuando se acercó a Juan que bautizaba en el Jordán, Juan no quería bautizarle, pero Jesús dice, no, mira, vamos a cumplir con toda la justicia de Dios. Con esa justicia, con ese cumplimiento, se da ejemplo, se da testimonio de obedecer a Dios, del esfuerzo por concretar en hechos lo que Dios ha enseñado. En varios lugares de la Biblia encontramos, hijitos, por ejemplo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No vale solamente la palabra, sí, yo soy muy obediente, cuando los hechos están diciendo otra cosa. Lo que somos, lo que hacemos, habla más fuerte de lo que decimos. En este caso, la misma enseñanza bíblica que está narrando este capítulo es para todos. Cuidar de hacer conforme a toda la ley de Dios. Moisés se encargó rigurosamente y de hecho son los capítulos que me conmueve cuando momentos antes de su muerte. Dios le dijo, compone esta canción y enseñáselo a mi pueblo. Y le habla y claramente le está marcando realidades que nunca debemos olvidar. Por ejemplo, de dónde nos sacó Dios, qué hizo en ese proceso que comenzó cuando nos encontró. Hay un proceso de limpieza, un proceso de transformación, un proceso de consolidación. Está también registrada esa secuencia con los nombres. Jacob, Israel, Jesurún. Pero Deuteronomio, donde aparece la primera vez la expresión Jesurún en alusión al pueblo de Dios, tiene el significado claro y preciso de una completa armonía con Dios. Confianza total, en donde Jesurún llega a marcar la expresión cariñosa, súper amorosa. Israelito, mi principito, mi ungidito, con cariño. Como padres, cuando los niños están creciendo, a veces se nos ocurre llamarle con su nombre en diminutivo. Juancito, en el caso mío, mis padres, Ramoncito,
Siempre esa forma de llamada está demostrando no solo cariño, no solo protección, está demostrando confianza total. Pero en el caso que aparece por primera vez, hijito, hijita, ¿qué pasa? ¿Te va tan bien? Engordaste. Y tiendes a olvidarte de Jehová, tu Hacedor, el que hace maravillas, el que tiende su mano abriéndola y colma de bendición a cada ser viviente. ¿Ya te olvidaste de tu Hacedor? Así, con todo cariño, con toda misericordia, con la multitud de sus bondades, Dios habla a su pueblo para corregir, para instruir. Hijito, no está bien lo que haces. Y lo primero que Dios está marcando, te olvidaste de mi ley, te olvidas de mí. En forma genérica, en el cántico que Moisés le enseña al pueblo, está dado a todos. Pero aquí a Josué en forma directa, el que habla es Dios, porque Moisés ya murió, ya cumplió lo que tenía que hacer en sus 120 años. Ya dejó muestra, como bien lo expresé de Hebreos capítulo 3, Moisés fue fiel sobre la casa donde Dios lo puso. Y la Biblia, que está completa, no le falta nada, claramente nos está marcando la realidad de que Jesús es superior a Moisés. Y así como Dios se tomó el trabajo de hablar con Josué antes que él comenzara semejante trabajo que se le había encomendado, Dios nos vuelve a recordar, hay que cumplir toda la palabra de Dios. El Nuevo Testamento nos dice, Mateo capítulo 28, a partir del versículo 18, que tenemos que ir y enseñar toda la palabra de Dios, enseñando a que se guarde toda la palabra de Dios. ¿No será mucho? Hay que leer toda la Biblia y hay que enseñarla también. Es la única manera. Comprobar, Jesús está con nosotros. Dios está con nosotros. Es la única manera de comprobar la realidad. Dios todavía tiene gusto, tiene agrado por lo que somos. Dios quiere seguir manifestando más de su gloria y más de su divino poder. Los versículos anteriores está diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ya está, ya fue. Y como yo se lo dije a él, están a punto de entrar a una tierra que yo prometí. No solamente a Moisés, sino a todos vuestros antepasados. Les marca todo el límite que necesitan reconocer, saber, conquistar, sostener y compartir. En forma peculiar a Josué. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú harás que este pueblo reciba la heredad prometida. Y ahí caemos al versículo donde estamos detenidos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ese esfuerzo primero es con la palabra de Dios. Hay mucho por hacer. Primero, la palabra de Dios. No sé si me va a alcanzar el tiempo para estar
escudriñando la palabra y observando a ver si la pongo por obra. Invéntalo. Primera orden, no te olvides de mi palabra. Porque entonces sí vas a ser conforme a mi palabra. Si te olvidas de mi ley, no tienes con qué verificar si estás honrando la palabra para hacerla conforme está escrito. Por eso es terminante. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y lo posterior al texto tiene que ver con la palabra. Es nuestra responsabilidad también ahora, hoy. ¿Qué hago con la palabra de Dios? Quiero hablar algo de la palabra de Dios. Asegúrate la base bíblica y asegúrate que es lo que está escrito en la Biblia. Y nunca se te ocurra buscar en la Biblia textos que te apoyen a vos y a tus ideas. Por más color que tengan a evangelio o por más color que tenga del reino de Dios. Por algo Dios nos da de su Santo Espíritu. Ese Espíritu que nos lleva a la palabra, nos sumerge en la palabra y nos hace estar 100% seguro de que Dios realmente es el que habla. Pero hay que meditar en ello. Apocalipsis, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras del libro de esta profecía. ¿Lees? Te felicito. Pero una vez un evangelista llamado Felipe le dijo a un funcionario de la corte real de Etiopía, ¿pero entiendes lo que lees? De eso se trata. No es un libro más. No es un libro cualquiera. Es el libro en donde quedó registrado el pensamiento de Dios y donde está revelado los caminos de Dios, los tiempos de Dios, el paso de los periodos proféticos que necesito conocer para saber cómo, dónde y por qué estoy parado con vida. Y entender también cuál es el propósito de Dios para mí en el tiempo que yo estoy viviendo. Cuando Jesús entró a Jerusalén, en medio de una algarabía generalizada, voces de júbilo, alabanza, entre otras cosas, hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero ni bien Jesús entró, dice, lágrimas aparecieron en sus ojos. Y el contraste de ese júbilo generalizado. Jerusalén, Jerusalén, que matas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. Si a lo menos conociera este, tu día de visitación. Es igual para nosotros. Leer la palabra, escudriñar la palabra, entender la palabra. O escuchar la palabra, entender lo escuchado. Pero ¿recuerdas lo tercero? Y el que guarda las palabras de esa profecía. Más claro es imposible. Nosotros tenemos la Biblia completa, nosotros tenemos la Biblia completa, nosotros tenemos la Biblia completa. 3 veces lo he mencionado.
Ahí está Josué, que puedes leer todo el libro y descubrir esa disposición a honrar la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Y sabes el tema de la conquista, y sabes de las intervenciones de Dios, y sabes los portentos de Dios, y sabes las maravillas de Dios, pero aún así, el pueblo parece que se olvidó de su Dios. Y al punto tal, era tan evidente que Josué tuvo que reunir a los principales ancianos de cada tribu y ponerlos allí con este compromiso. Todavía falta mucho para conquistar. No tenemos la victoria completa. Escojan ustedes. ¿Qué quieren hacer? ¿Seguimos honrando el compromiso asumido con Dios? Escojan ustedes lo que quieren hacer. Pero yo y mi casa honraremos al Señor. ¿Cómo? Serviremos al Señor. Feliz compromiso de este hombre de Dios, que murió cumpliendo con lo que se había comprometido con Dios, honrando la palabra de Dios, correspondiendo a la unción que el mismísimo Dios le había dado a través del traspaso bendito con la imposición de manos de Moisés. Compromiso que Dios espera ver de cada quien, que también conoce a Dios y escuchó la voz de Dios y entendió la palabra del Señor. Escúchame, y se esfuerza para honrar esa palabra, porque sabe que es su vida, sabe que Dios te ha hecho comprobar con su presencia, con sus acciones, con todo lo que te ha marcado que realmente va bien. Dios siempre está presente y no está en silencio. Y no está presente y no hace nada. Así como habla, así obra. Y nos está marcando con lujo de detalles, con ejemplos de vida. Así hay que avanzar honrando la palabra y al Dios de la palabra. Que Dios siga añadiendo sus más ricas bendiciones sobre todo y que realmente podamos entender el esfuerzo número uno que debo hacer es honrar esa palabra de Dios, no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. La prosperidad espiritual, la prosperidad económica, la prosperidad física. Prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Tienes proyectos de vida? Tengo una buena noticia para darte. Dios quiere que ese plan, propósito, meta, lo alcances y tengas éxito. Palabras de Juan. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. En todas las cosas que emprendas. ¿Ya has tomado victoria en el Señor? Hay mucho más. Es el comienzo de lo que Dios quiere alcanzarte. Créelo y dile, Señor, aquí estoy. Perdóname si te he fallado. Y si eres consciente que has fallado, Señor, aquí estoy, te necesito. Hago un fiel compromiso. Me voy a esforzar para tener tu palabra,
entender tu palabra y compartir de tu palabra. ¿Lo quieres hacer conmigo? Yo te invito a orar. Oremos y en esa oración haz tu compromiso otra vez con el Señor. Dios amado, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por la realidad de que siempre tú estás con tu brazo poderoso extendido para bien. Salmo 145 nos enseña, abres tu mano y colmas de bendición a cada ser viviente. Te necesitamos, oh Dios. Padre, mucho más de lo que la sociedad nos dice que te necesitamos. Somos tuyos, comprados a gran precio. Que no se nos olvide que tenemos que honrarte y honrar tu palabra, porque entonces honramos nuestra vida también. Encontramos que la gracia disponible que tienes es tal que podemos estar bien contigo, con nuestro prójimo y ser prosperados en todo lo que emprendemos. Señor, mira a cada hermano que está participando y su oración se une a esta oración. Que tu palabra sea medicina, traiga refrigerios, unción, gloria y poder. Es lo que encontramos cada vez que recurrimos a ti. Señor, tú nos enseñas este bendito camino de victoria. Nos enseñas a caminar de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, hasta que estemos cara a cara contigo. Mientras tanto, disfrutamos de tu presencia santa, de tu preciosa y maravillosa realidad, bendición tras bendición, y tantas bendiciones que podemos tener de tu abundancia para compartir también. Padre, tuya es la gloria. Es tu palabra la que nos enseña claramente. Que tal vez lo recitamos hasta de memoria y con lujo de detalle, pero la realidad sigue siendo la misma. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Gracias por convidarnos a ser partícipes activos de esta gran empresa de salvación, de sanidad, liberación y prosperidad. Te amamos, porque ese nombre sigue siendo glorificado una y otra vez a través de millones de vidas que encuentran en tu mano preciosa todo lo que tú prometes en tu libro santo. Que tu palabra, Señor, como tú lo has mencionado, sea el alimento diario y podamos estar nutridos y creciendo en la obra tuya siempre, de todas las maneras que debemos crecer, para que realmente tu nombre, gran nombre, todopoderoso nombre, sea exaltado, sea glorificado, no solamente con hechos, sino también como tú estás en tus expectativas santas, esperando que se haga. Lo creemos, oh buen Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra bendita. Señor, con gratitud, con reconocimiento, con alabanza, con adoración, decimos desde lo más profundo de nuestro ser, muchísimas gracias, oh buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios, nuestro Dios, siga derramando de sus ricas y preciosas bendiciones. Sobre todo, nos estamos encontrando también por este medio en el siguiente mensaje o exposición de la palabra. Bendiciones, hermano.
Los saludo con la paz del Señor.